Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro tema el día de hoy. Antes de iniciar, vamos a tener una palabra de oración. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, Padre, porque tú eres bueno con nosotros y nos permites el día de hoy, Padre, estar congregados en tu nombre. Te pido que nos guíes a través de este estudio, Padre, que tú permitas que este tema pueda ser dado, Padre, que tú nos des la sabiduría, Padre, para discernir tu palabra, Padre, que tú hables a nuestros corazones y a nuestras mentes, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nosotros el día de hoy, Padre. Te pido por mis hermanos, si hay algún hermano que esté enfermo, Padre, de nuestra congregación o otras congregaciones, te pido que estés con ellos y tú les des sanidad a su cuerpo, fortaleza física, Padre, consuelo a aquellos que han pasado por la tristeza de perder a un ser querido, Padre, y que nos ayudes, Padre, para estar fortalecidos y seguir firmes, Padre, con una fe firme, Padre, viendo hacia ti, Padre. Te pido que tú nos ayudes, Padre, para poder continuar con nuestro ministerio de predicación, Padre, y que tu palabra sea predicada en todo el mundo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar. Esperamos que esta vez no tengamos problemas con el audio. Y vamos a hablar acerca de la voluntad permisiva de Dios. La semana pasada iniciamos a hablar acerca de la voluntad de Dios y he dividido el tema de la voluntad de Dios en tres partes. Esa es la segunda parte. Y hoy vamos a dedicarle tiempo a la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Bueno, la voluntad de Dios, en primer lugar, sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Pero podemos encontrar en la Biblia algunos pasajes de la Biblia que pudieran aparentar cierta contradicción en cuanto a que la voluntad de Dios se cumple. Si usted me acompaña en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 35, si usted me acompaña, podemos leer de la siguiente manera, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquí, hablando acerca de la voluntad de Dios, podemos ver que la voluntad de Dios se realiza y que no hay nadie que pueda cuestionar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios simplemente se hará porque Él es soberano. Pero podemos encontrar algún pasaje que aparentemente lo contradice. Segunda de Pedro 3:9. Si usted me acompaña, segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando nosotros observamos a nuestro alrededor, podemos encontrar que hay personas que simplemente no creen que exista un Dios, o hay personas que se niegan a aceptar a Cristo como el único medio de salvación, de tal forma que estos se pierden y vemos que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿por qué? Si la voluntad de Dios se cumple, en el caso este que estamos mencionando, no se cumple. ¿Habrá una contradicción? El término voluntad permisiva de Dios busca explicar estos eventos. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia para poder entender cómo es esa voluntad de Dios. En primer lugar, ocasionalmente Dios permite que ocurran algunos eventos, aunque Él no los apruebe por completo, pero permite que su plan eterno sea realizado. Vamos a ver el caso de José. Yo creo que ustedes conocerán muy bien esta historia, la historia de José, pero vamos a ir repasando. Génesis 3, Génesis 37, versos 5 al 8. Si usted me acompaña, podemos leer de la siguiente manera. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos,
y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. De por sí los hermanos de José no tenían cierto agrado con su hermano, porque evidentemente era uno de los preferidos de su padre. Y luego tiene este sueño donde él dice que gobernará. Pues no lo tomaron a bien y se enojaron en contra de José. Definitivamente también Dios había hablado por medio del sueño a José y le había indicado que el plan que él tenía es hacerlo gobernante. Pero esos planes aparentemente se ven frustrados porque sus hermanos, movidos por la envidia, movidos por el celo, van y venden a José. Si usted sigue leyendo, ahí mismo en el capítulo 37, en el verso 28, dice de la siguiente manera: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Será que los planes de Dios fueron frustrados? ¿Será que aquella voluntad que tenía Dios de tomar a José y ponerlo como gobernante se había frustrado? Eso es donde vemos que Dios tiene un plan. En el caso de José, el plan era ponerlo como gobernador, pero tenía un plan mayor. El plan mayor de Dios es la llegada del Señor Jesucristo. Es que el Señor Jesucristo naciese, viviese entre nosotros, muriese por nosotros y resucitase. Y de esa forma nosotros también resucitáramos a una nueva vida. Ese es el plan eterno de Dios. ¿Qué pieza juega José en este plan? Bueno, vamos a seguir con nuestra lectura. Ahora saltemos al capítulo 39 de Génesis. Y nosotros podemos leer en los versos 8 y luego saltando del 11 al 20 de la siguiente manera. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Aconteció que entró él, José, un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie en casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Vemos que la primera vez que se ve aparentemente frustrada la voluntad de Dios es cuando los hermanos de José lo toman y lo venden. Pero llega a Egipto y Potifar lo toma como su siervo. Y Dios bendice a José bajo este servicio y empieza a crecer
su fama, su buen testimonio. Y hasta ahí, bueno, vemos que el plan de Dios como que se está enderezando. Pero nuevamente, aparentemente se ve frustrado porque ahora la esposa de Potifar lo acusa por querer abusar de ella y lo ponen en la cárcel. ¿Cómo cómo Dios puede permitir que este tipo de sufrimiento en la vida de José, si realmente él tiene un plan para su vida? ¿Por qué ocurren estas cosas? Es por eso que se usa el término voluntad permisiva. Dios toma a José estando en la cárcel, y estando en la cárcel es un momento clave en la vida de José, porque es estando en la cárcel donde conoce a dos personajes cercanos al rey, al faraón, y entonces por interpretar los sueños de estos personajes, uno de ellos lo ayuda para que salga de la cárcel y se pone a los servicios del rey. Podemos seguir leyendo en la historia de José, no vamos a leerla toda, pero vamos a hacer memoria muy rápido. Después de haber interpretado los sueños del faraón, a José se le concede que esté al frente de un gran proyecto. Iban a venir momentos de abundancia para Egipto, pero también iban a venir momentos de necesidad. Y José juntó un gran almacén, o grandes almacenes, con provisión para el momento de las vacas flacas, momentos en que el pueblo pasaría necesidad. José logra ese proyecto y no solamente beneficia al pueblo de Egipto, sino que también los pueblos alrededor venían y compraban de Egipto. De tal forma que llegó el turno en que los hermanos de José se presentan frente a José sin saber que este es su hermano y compran de él para que puedan alimentarse él y su padre. José, cuando los ve, les hace una jugarreta, por decirlo de una forma, y llega al punto de que los acusa de ladrones y están frente a José y le pide: trae también a tu padre, no, al hijo preferido de tu padre, y lo traen ante José, y ya estando frente a él y todos temblando, y porque José los había acusado, él muestra quién es en realidad. Y cuando los hermanos ven que aquel gobernante es José, tienen miedo porque se acuerdan que lo habían vendido, se acuerdan de los males que habían hecho en contra de él, y entonces tiemblan. Pero José contesta de la siguiente manera. Si usted me acompaña, capítulo 45, ahí en Génesis, versos 7 al 8, podemos leer de la siguiente manera. Esta fue la respuesta de José a sus hermanos. Dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto. El mal que supuestamente ellos habían hecho, realmente Dios lo había permitido para que se cumpliese su voluntad mayor, y era que el pueblo de la familia de José se preservara, porque de ahí más tarde saldría el Mesías. ¿Qué hubiese pasado si esta hambruna hubiese acabado con toda la población? Que hubiese menguado con el pueblo donde vendría más tarde el Mesías. ¿Qué hubiese pasado? El plan de Dios se hubiese frustrado. Dios tiene que permitir a veces el sufrimiento de los suyos para cumplir un plan mayor. Pero también a veces Dios permite el sufrimiento de los suyos para ejercer disciplina, como es el caso de los cautiverios, en especial el cautiverio babilónico, que se dio en el año 607 al 586 antes de Cristo, y podemos nosotros verlo en Segunda de Reyes capítulo 24. No vamos a leerlo,
porque es una lectura larga, pero usted puede leerlo con calma en su casa. Y vamos a ver que hubieron constantes saqueos al pueblo de Israel y llevaron cautivos a los hombres fuertes, a los jóvenes, y ahí encontramos entre esos hombres que fueron llevados al cautiverio a Daniel, a Ananías, Misael y a Azarías. Conocemos muy bien las historias de estos personajes, personas que decidieron estar fieles delante de Dios. Pero el contexto de este asunto es que el pueblo se había rebelado constantemente contra Dios. Y Dios tuvo que permitir que esta invasión se dé, que esta conquista se dé, para poder ejercer disciplina sobre su pueblo y que su pueblo voltee nuevamente a ver hacia Dios. Nosotros podemos leer tranquilamente esta historia en nuestros hogares. El pueblo, hasta que no reconoció, hasta que no se humilló ante Dios, no pudo regresar a su nación. Pero cuando Dios permitió, antes de todo esto, tuvo que pasar un trato muy difícil y permitió luego que sea reconstruido. Pero luego vino la invasión de los romanos y podríamos ver nuevamente frustrado el plan de un pueblo, pero es bajo esta invasión cuando llega el Mesías. Es en ese contexto que Jesús llega a la tierra. Y vemos que el plan de Dios se vuelve todavía o funciona nuevamente con el nacimiento de Jesús y que el pueblo entra nuevamente en disciplina hasta que comprende. Luego más tarde vienen otros ataques en contra del pueblo de Israel. El que conocemos muy bien es el caso de Hitler, cuando él se busca acabar con el pueblo de Israel, acabar con los judíos, y los mata de forma muy sanguinaria. Sin embargo, nuevamente el pueblo de Israel es reunido y se cuenta como una nación. Entonces Dios ha mantenido a ese pueblo, ese es su pueblo, pero ha permitido constantemente ataques donde ha muerto mucha gente, donde el pueblo ha sufrido, porque Dios busca que el pueblo le reconozca y regrese nuevamente a Él. Él ha dicho, busca como una gallina juntar a sus polluelos. Él busca que el pueblo de Israel esté unido a Él. Y por eso ha permitido cosas muy terribles con un beneficio mayor, que el pueblo de Israel reconozca que Jehová es su Dios. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Pero también vemos que el hombre tiene libertad para tomar decisiones. Decíamos al inicio que segunda de Pedro 3:9 nos dice que él desea que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la voluntad de Dios. Pero conocemos que también existe la libertad del hombre. Y es cuando la voluntad de Dios llega a toparse con la libertad del hombre que nosotros encontramos que en su voluntad Dios permite que el hombre decida no creer en Jesucristo. No quiere Dios que el hombre se pierda, pero permite estas decisiones. ¿Por qué? Porque Dios ha dado libertad al hombre y no irá en contra de lo que Él ha establecido. Dios permite que el hombre rechace a Jesucristo porque su voluntad mayor es que el hombre voluntariamente venga a Él. Dios no desea personas que le obedezcan como un robot, que no tengan conciencia, que no tengan ese deseo en su corazón. Desea que las personas le busquen voluntariamente. Así que Él permite que el hombre se pierda. Su voluntad se cumple en el cielo y en la tierra, decíamos al inicio. Esas son palabras que dijo Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, versos 35. Pero sin embargo en el cielo encontramos que Satanás se opuso a la voluntad de Dios juntamente con un grupo de ángeles y estos fueron expulsados del cielo. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, Dios tiene un plan eterno, decíamos al inicio. Y el plan eterno es que el hombre se salve.
Dios deseaba que el hombre le busque de corazón. Satanás sabía Dios que él iba a traicionarle, pero Dios permite que Satanás exista aún sabiendo que le iba a traicionar, porque no podía juzgar el hecho sin que antes se cumpliese. Cuando Satanás se revela, entonces Dios juzga a Satanás, deja que Satanás ejerza su libertad y se ponga en contra de su voluntad. Ese acto es permisivo por Dios. Dios no va a truncar la libertad de nadie, porque su voluntad es que sus seres le honren, le alaben de forma voluntaria y consciente. Así que esa es la voluntad permisiva de Dios, aquellas cosas que Dios permite, que Él no está completamente a favor, pero que traerá un beneficio mayor. Último ejemplo que podemos encontrar en la Biblia podemos encontrar muchísimos ejemplos, pero tenemos el caso de Job, un caso muy claro. La voluntad de Dios no era que Job sufra, sin embargo, lo permitió. ¿Por qué lo permite Dios? Bueno, vemos en la historia que Satanás se presenta delante de Dios y le dice que Job le sigue o le sirve simplemente porque él ha sido bueno con Job. Si él quitara la prosperidad de Job, si él tocara la salud de Job, entonces Job le negaría. Esto es algo que Dios permite, que toque sus bienes, que toque su salud, y al fin de la historia se ve que Dios trae un beneficio mayor en la vida de Job. Todos sus bienes fueron multiplicados y todo se restauró. Y aún esos amigos que hablaron en contra de Job, al final tuvieron que pedir disculpas de lo que habían dicho. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios siempre será buena. Su voluntad se dirige en su santidad y en su amor para con la humanidad. Pero siempre Él respetará a cada uno de los personajes, dejando que actúen bajo sus propios razonamientos, bajo su propia voluntad, pero en ningún momento afectará la voluntad mayor de Dios. A esto se le llama voluntad permisiva. Hoy en día podemos encontrar que Dios sigue permitiendo algunos eventos en nuestra vida. Por ejemplo, ahorita estamos en medio de una pandemia que está sacudiendo a todo el mundo y que a todos nos ha llevado a encerrarnos en nuestras casas y salir solamente a lo indispensable. Y podríamos preguntar por qué Dios está permitiendo estas cosas. Porque nada sucede si Él no permite o autoriza. Vemos a Satanás queriendo atacar a Job, pero no hace nada hasta que Dios permite o le da permiso para que actúe en contra de Job, y aún Satanás actúa bajo ciertas cláusulas. No puede tocar la vida de Job. ¿Por qué Dios está permitiendo la pandemia actual? Nosotros podemos encontrar algunos beneficios en medio de esta pandemia. No conocemos toda la historia, no sabemos qué va a suceder al final de este evento, como pasaba en el caso de Job. Job y sus amigos razonaban en base a lo que estaban viendo en ese momento. No podían percibir la voluntad mayor de Dios en medio de lo que estaba permitiendo. Pero nosotros hoy en día estamos igual. No sabemos qué es el plan mayor que hay al final de esta pandemia, pero podemos reconocer algunas cosas buenas. Uno, la palabra de Dios es conocida en todo el mundo. Las personas creyentes y no creyentes tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio de Salvación por medio de las múltiples predicaciones que se dan en las redes sociales. La doctrina es presentada a todo el mundo por medio de las redes sociales. La palabra de Dios abunda en este momento en la tierra y se escucha en todas partes. Ese es un beneficio. Segundo beneficio que al menos yo observo en medio de esta situación es que los cristianos tienen la oportunidad de valorar la oportunidad de reunirse en sus templos. Los cristianos tienen que aprender a valorar lo que han desperdiciado todos estos años. La iglesia tiene que reactivarse, cobrar ánimos. Y yo espero en Dios que cuando todo esto termine, las iglesias recapaciten, las iglesias
vean la necesidad de salir a las calles y predicar el Evangelio, no quedarse callados. Porque Dios nuevamente puede encerrarnos. A veces Dios permite algunas cosas para que nosotros veamos el tiempo que hemos estado desperdiciando. Así que su voluntad es perfecta. A veces tenemos que sufrir en medio de su voluntad. Un tercer beneficio que podemos ver en medio de la pandemia: necesitamos ejercitar nuestra fe. Esta situación ha hecho que nuestra fe tenga que fortalecerse aún más, que nuestra dependencia a Dios aún sea mayor, porque cada día yo me levanto y doy gracias a Dios de que me levanto sano todavía. Cada vez que abro los ojos doy gracias a Dios porque me concede un día más de vida. Hoy en día yo puedo depender más todavía de Dios y decir: Señor, en medio de la pandemia, gracias porque has aumentado mi fe. Cada uno de ustedes, hermanos, yo creo que se ha visto en la misma situación. Cada uno de ustedes es confrontado. Un cuarto beneficio: se puede ver la fidelidad de la iglesia. Puede verse quienes de la iglesia siguen siendo fieles aún en medio de una gran justificación. Decir: estoy en medio de una pandemia, no puedo ser fiel a Dios. Pero hemos visto quiénes son fieles realmente en la iglesia, quienes se mantienen firmes, quienes no dejan que su fe sea sacudida por este evento que estamos viviendo. Así que podemos encontrar beneficio en medio del sufrimiento. Dios no quiere que ninguno de nosotros sufra, pero ha permitido a veces el sufrimiento para que nosotros encontremos un beneficio mayor. A esto podemos llamarle la voluntad permisiva de Dios. No quiere que ninguno perezca, quiere que todos procedan a arrepentimiento, pero da libertad al hombre para que decida ser salvo por medio de Cristo o perderse por la eternidad. Dios desea nuestra santificación, esa es su voluntad, pero respeta la libertad del hombre para que él voluntariamente se consagre a Dios. La voluntad de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. Pero cuando su hijo se aparta de la voluntad, cuando se aparta de las sendas de rectitud, sufre la disciplina de Dios para que regrese a los caminos de su Padre. La voluntad permisiva de Dios. Tenemos que aprender de todo esto. Tenemos que aprender a confiar cada día más en Dios y que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser hijos obedientes para que Dios no permita la disciplina en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ver más ahí de lo que ven nuestros ojos. Confiar en que Dios tiene algo mejor y que si Dios permite que atravesemos algunos valles de amargura, es porque tiene algo más grande después de esto. Así que confiemos en Dios, en que su voluntad es perfecta, aunque en ocasiones permita el dolor a sus hijos. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos a las 5 de la tarde para la predicación del día de hoy.